iniciamos con el espacio de entrevista de Informa TVX. Roberto Goches, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, se encuentra con nosotros y queremos conocer con él qué está haciendo el gobierno para poder garantizar vivienda social, vivienda para todos aquellos independientemente de su ingreso. Recordemos que ya la Constitución de la República señala en su artículo 119 que se declara de interés social la construcción de viviendas y el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Ese es el marco constitucional que ampara al Estado salvadoreño y a miles de familias en nuestro país. Por eso queremos conocer las acciones del gobierno en esta materia. Me da mucho gusto entonces recibir a Roberto Goches en el espacio de entrevista de Informa TVX. Viceministro, bienvenido. Saúl, un placer estar siempre contigo y con este canal que le tengo mucho aprecio, además de eso, y a los televidentes que están con nosotros ahora. Perfecto. Efectivamente, la Constitución consagra el acceso a la vivienda digna, no propietario. Eso hay que aclararlo, porque la solución de vivienda no es unilateral. Recientemente estuvimos en un foro en Monterrey, foro latinoamericano y del Caribe, y la relatora de Naciones Unidas para los Derechos de la Vivienda destacó que el gobierno de El Salvador ha sido el único en América Latina, a pesar de que en constituciones aparece ese mismo precepto, que en la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que se ha construido con un grupo gestor enormemente participativo, se reconoce la vivienda como un derecho y no una mercancía. Y la relatora de Naciones Unidas, que se encontraba presente cuando bajamos del estrado, fue a felicitar y en su intervención destacó 2 o 3 veces el hecho de que el país tuviese una política. El presidente Sánchez Serén ha estado muy cerca de esto. Estamos esperando, o él está esperando el momento más oportuno para oficializarla y lanzarla al público. Excelente. Viceministro, usted ya nos hace un primer acercamiento para poder entender el tema del derecho de vivienda en nuestro país. Recientemente hemos conocido de un caso y específicamente 86 familias que potencialmente serían desplazadas del caserío El Espino ante una resolución judicial. Esas familias, viceministro, entendemos actualmente no cuentan con un asidero legal para conservar su lugar de vivienda actual en el país. Yo le pregunto algo, ¿ya hay instrucciones giradas por parte del presidente a este viceministerio para poder atender a estas familias? ¿Se brindará alguna solución estructural para ellas en un momento que queden sin vivienda? Mira, ese es un problema sumamente complejo, terriblemente complejo. Nosotros estamos con la familia desde hace 2 años, no es hasta ahora que se da la coyuntura. Las mismas familias nos pidieron que no interviniéramos, que ellos iban a agotar hasta la última instancia legal, pretendiendo que iban a ganar el litigio. Correcto. Porque lo que hay que entender que es un conflicto entre privados. Es decir, es un conflicto entre los habitantes de una zona que fue del Estado y fue permutada a favor de la familia dueñas y que había gente habitando allá. Cuando ya se da la primera presencia del juez Palma para el desalojo, que no se llevó a cabo en la primera ocasión, el presidente giró instrucciones no al viceministerio de Vivienda en específico, porque el viceministerio de Vivienda es el ente rector en materia de vivienda y desarrollo urbano, Correcto. pero a nivel normativo no es el constructor de viviendas en el país. Entonces lo que sí giró instrucciones el presidente fue que no desamparáramos a las familias desamparadas, que se les diera una solución, no al viceministerio de Vivienda en específico, sino que a un grupo de entidades del gobierno, está Belista, la Secretaría de Participación, Transparencia, Anticorrupción, y con ellos estuvimos 8 días intensos y tensos además, negociando con la cooperativa que tiene un terreno ahí, y negociando con los habitantes una solución a la coyuntura, porque no es que estuviéramos sentando un precedente para otros casos que existen en el país, sino que aquí hubo un convenio imperfecto. Y esa imperfección del convenio nos dio la potestad de poder entrar. Recuerda que los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, menos lo que la ley prohíbe. Y los funcionarios solo podemos hacer lo que la ley expresamente nos faculta. Entonces, yo no puedo intervenir en cosas porque siento el deseo de hacerlo si la ley no me faculta para ello. Es por eso que estuvimos en estas intensas negociaciones buscando soluciones. La cooperativa, que francamente las juntas de administración anteriores habían hecho ventas ilegales y una serie de actos de corrupción que están en la fiscalía, con esta junta directiva sí se había llegado casi a un arreglo, pero empezaron a
a pedir más creyendo que nosotros teníamos la soga al cuello y nosotros realmente no tenemos ninguna soga al cuello. Eso quiero dejarlo claro, porque usted me dice nosotros no podemos intervenir hasta más en un aspecto, una coyuntura que es de carácter privado, porque entendemos también que la cooperativa tuvo un arreglo con la familia Dueñas para poder desalojar o mantenerse en ese terreno. Entiendo que esté en esas condiciones. Sí. Ahora, desde 2006 entiendo que se permitió este terreno, antes propiedad del Estado, después de la construcción del Boulevard Monseñor Romero, propiedad de la familia Dueñas. ¿No hubo también una intención por parte del gobierno, sabiendo las condiciones en las que habitaban estas personas, de hacer mejor la recomendación y de alguna manera facilitar ese traslado de las personas hacia otro lugar para no encontrarse justamente con este dilema de carácter legal, viceministro? Ese es el punto de la imperfección del convenio que nos permitió actuar. Porque efectivamente en la administración, creo, del exministro David Gutiérrez, se permutó como derecho de vía, donde iba a pasar la que entonces era Diego de Holguín, por este terreno que se dice baldío, donde habían en ese momento 100 familias habitando. Claro. Y 100 familias que habían habitado siempre ahí, la gente ha interpretado que fue una toma, la gente ha vivido ahí siempre. Claro. Esa imperfección es la que a nosotros nos permitió entrar. Dicen, y eso nunca nos lo quisieron mostrar, que en un convenio que se firmó en ese momento se establecía la obligación del gobierno de buscarle un asentamiento a estas familias. Nunca lo hemos tenido a la vista. Dudamos realmente de su existencia real porque era un buen elemento para sacarlo y esgrimirlo. Claro. Y establecer la obligatoriedad al gobierno de buscar una solución clara a este problema. Ahora, nosotros somos un gobierno diferente y para nosotros no es tanto la tierra lo importante, sino que la gente que habita en ella. Pero tenemos limitaciones, tenemos muchas limitaciones de aspecto legal, de aspecto técnico. Las soluciones que se le habían dado a la familia eran totalmente válidas y las mejores en su situación, porque al final era trasladarlos de una semana a un albergue. Que es la Villa Olímpica, La Villa Olímpica. Y después proporcionarles unos 6 meses para que arrendaran casas en lo que se buscaban viviendas en lugares que ellos seleccionaran para con el Fondo Social de la Vivienda, a través de los $8,000 que la cooperativa está obligada a dar, pudiesen entregarlos sin pagar nada más. Ahora, los $8,000 que se iban a entregar a las 86 familias tienen que ser entregados por la cooperativa, no por el gobierno. Por la cooperativa. Ahora, ahí se dan también fenómenos. Muchos de estos 86 ya los recibieron. Recibieron un lote y recibieron $8,000. Mira, se dio un caso patético. Entra una señora, llora, que es una mujer sola, abandonada, que no tiene nada que por ella en este mundo. Se levanta y entra un hombre joven y dice, la señora que acaba de salir es mi mamá. Y yo tengo que orar por ella y llora también. Pero la señora acaba de decirte que es sola en este mundo y el otro dice que es su mamá. Entonces se dan también una serie de manipulaciones que al final fueron las que dieron al traste con esta alternativa de solución porque ahí intervinieron personas con intereses. Viceministro, yo tengo que ir cerrando con este tema, el primer bloque de la entrevista. Me gustaría saber algo, porque ya la Sala de lo Constitucional ha suspendido temporalmente el desalojo. Ayer el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, decía esto nos da mayor margen de acción al gobierno para poder tomar una medida. Usted como rector en materia de vivienda, al ser el titular en este viceministerio, ¿cuál cree que puede ser la salida más beneficiada tanto para el Estado como para estas familias que ahora podrían quedar sin una vivienda y sin un terreno que al final es lo que podría sustentar su ubicación, su hábitat? ¿Cuál sería una solución adecuada para ellos? Siempre son las mismas dos alternativas, no tenemos más. Pues la cooperativa acepta porque tienen un terreno que vale 0, porque no tiene accesos. Lo pusieron en subasta 2 veces y las subastas se declararon nulas porque la gente no lo quiso comprar. Nosotros les ofrecimos que se aceptaban a 58 familias, que son las que realmente no tienen para dónde agarrar. Hacíamos el acceso. Con eso pasaba el terreno de valer 0 a costar un poco más de $2.5 millones. Con lo que le pagaban parte al Banco de Fomento Agropecuario que le deben y el resto le quedaba a la cooperativa. Pusieron una serie de condiciones, una de las cuales no podíamos cumplir porque estaban fuera de nuestro marco legal. Esa es la alternativa A. Y la alternativa B sostenemos que es el arrendamiento, donde el Estado les da por 6 meses, en lo que ellos buscan una vivienda que les convenga, porque no irlo a tirar a un lugar
que sea de alto riesgo social, sino que ellos lo seleccionen y se procede al... Con dinero, fondos propios de esas familias. Tendríamos que ver, no, el tratamiento se lo daría el Estado a través del fondo FOPROMID, porque aquí estamos involucrados casi todas las instituciones del Estado. Está el secretario de Vulnerabilidad, Protección Civil, ISTA, que al fin y al cabo es el administrador de estas cooperativas de la reforma agraria, el viceministerio, que tiene un rol importante, pero no es el único. Perfecto. Entonces estamos siempre, sí, nos da tiempo, pero no nos da tiempo para buscar otra solución, nos da tiempo para viabilizar las que ya se habían presentado, porque no hay muchas opciones. Viceministro, quiero dejarlo con esa intervención. Este caso nos deja también abierto el tema que se está haciendo por parte del viceministerio en la atención de asentamientos precarios urbanos en nuestro país, la legalización de propiedades, que son dos políticas que me gustaría que analizáramos en este siguiente bloque. Nosotros hacemos la primera pausa de la entrevista. Roberto Goches, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista en Infórmate TVX. Roberto Goches, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, se encuentra con nosotros. Estamos conociendo cuáles son las políticas en vivienda y hábitat desarrolladas por el gobierno. Y es que teníamos como contexto, lo hemos dicho, viceministro, el desalojo de 86 familias en el caserío El Espino. Y esto nos abre un debate, viceministro, sobre el tema. No solo es necesario garantizar una vivienda digna, de calidad, sino también poder garantizar legalmente el terreno para las personas. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para poder garantizar que muchas familias no solo tengan una buena casa, sino que también se hagan propietarias de la misma? ¿Qué tipo de acciones se desarrollan en ese sentido? Bueno, voy a empezar con lo último. No es obligatorio que sean propietarios de lo mismo. Pero, hay soluciones... Pero eso no hace vulnerable el hecho de poder retirarle su propiedad en cualquier momento. momento. No, es decir, mira, en todas partes del mundo, y nosotros estamos manejando la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, por ejemplo, las viviendas cooperativas por ayuda mutua, esas son inembargables. Hay casos ya construidos en San Esteban, Acovivance, a la vuelta. Tenemos unos fondos del gobierno de Italia para hacer 530 apartamentos en el centro de San Salvador con vivienda cooperativa por ayuda mutua. Y el arrendamiento social, el leasing social, es otra alternativa. En los casos, ¿qué sentido tendría entonces la legalización de tierra que se ha impulsado por el gobierno? Se hace. Porque en este momento nosotros impulsamos la ley de regularización y legalización de lotificaciones, donde hay 350,000 lotes. Porque hay una diversidad, es decir, no es que todas van a ser cooperativas ni todas van a ser de alquiler, pero hay 350,000 lotes que están con la gente en el aire. Ya llevamos legalizadas más de 45,000, donde la gente tiene su título de propiedad. Claro. Es que ese es otro escenario, pero el déficit cuantitativo y cualitativo es tan grande en el país que cualquiera de esas alternativas son fácilmente implementables, porque el problema es tan grande que cualquier cosa que hagas la haces bien. Por ejemplo, nosotros lo que hemos estado buscando a través de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat es que las 4 paredes y el techo no es la vivienda, es el hábitat, es el entorno, el contorno, el acceso a servicios, a salud, a educación, a transporte. Ahí empezamos a hablar de hábitat. Y lo que buscamos es una mejor calidad de vida. Ya el término y el concepto de vivienda digna, fíjate que se está dibujando a nivel mundial, porque ¿quién establece qué es digna y qué no es digna? Es un concepto ya bastante moral, ético. Se está manejando más el término de vivienda adecuada, que se adecúa a las condiciones y necesidades de cada familia. Fíjate que cosas que nadie dice, pero en estos periodos de los gobiernos del cambio, en trabajo conjunto del sector vivienda, donde está Fonavipo, Fondo Social, etcétera, 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 se han beneficiado 36,980 familias. Es un impacto de casi el 10% al déficit cualitativo en El Salvador. El 10% se ha atendido. ¿Perdón? El 10% del déficit cualitativo de vivienda en El Salvador se ha atendido, es lo que usted me dice. Cualitativo, sí, no cuantitativo. Hablamos de cualitativo, ¿en qué aspectos? En aquellos que no hay. No tienen escritura de propiedad, en lo que se han mejorado pisos, techos, en lo que se han hecho intervenciones integrales en el asentamiento humano con pavimentación de calles, con disposición de aguas negras, aguas grises. Y ha sido una inversión de $174 millones y se han generado más de 2.500 empleos temporales. Es decir, no es cosa de decir, pero en 30 años no se había hecho.
Aquí hay una falacia que se ha manejado mucho y creo que les conviene porque dicen los 20 años de Arena. No son 20 años de gobierno de la derecha. Si aquí es, la derecha ha gobernado siempre, desde la independencia hasta ahora, salvo 2 periodos, el de Araujo, que duró muy poco tiempo hasta que lo derrocó Martínez, y el del presidente Duarte, que sin ser un hombre de derecha, pero en el momento del conflicto no era precisamente el momento adecuado de impulsar lo que nosotros estamos impulsando ahora. Entonces, ahora, solo en este periodo del presidente Sánchez Serén se han otorgado 7.836 créditos a familias que tienen hasta 4 salarios mínimos. Hasta, hay de menos, con un monto total de 112 millones de dólares. Y han habido, con un programa que tenemos, crédito del BID fase 2, 445 contribuciones de hasta $5.000 para viviendas de interés social en un sistema que se llama subsidio de ahorro y crédito. Todo esto encaminado en superar el déficit de carácter cualitativo, viceministro. Sí, porque fíjate que honestamente, si regresamos a las políticas de los 60, 70, donde existía el IBU, que sí iba enfocado al cuantitativo. Que es construcción de vivienda. Es construcción de vivienda. Nosotros estamos convencidos que esa parte le corresponde a la empresa privada. Lo que el gobierno tenemos que hacer es facilitarle a la empresa privada que haya una mayor demanda, mejores condiciones de crédito, para que la empresa privada solvente. Hicimos un estudio junto con Bandesal y resulta que el 98% de las personas que buscan vivienda en el país pueden realmente pagar una vivienda de entre 20 y 30 mil dólares. ¿Qué porcentaje dijo, perdón, viceministro? 98% de las personas que buscan vivienda. Y cuando tú ves y le preguntas a cualquiera de los que estamos acá, busca vivienda, sí. ¿Hasta cuánto puede pagar la casa? ¿Cuánto? Entre 20 y 30. Porque le está saliendo cuotas de entre 70 y 90 dólares. Creo que necesitamos es buscar mecanismos como la ley de intereses preferenciales, que está incluido en la política, y en la ley de hábitat y vivienda, mecanismos nuevos de financiamiento de la vivienda. No podemos solventar el problema de la vivienda en el país a base de préstamos. Eso es insostenible. Tenemos que buscar nuestras propias fuentes de ese financiamiento. Viceministro, yo le pregunto algo. Usted decía, se ha determinado que el 98% de las personas que buscan una vivienda podrían pagarlo en los parámetros que usted establecía. Y decía también que se considera que el déficit de carácter cuantitativo debería ser asumido por la empresa privada. Ahora yo le pregunto, ¿esto no deja de lado la responsabilidad del Estado de poder atender a estas familias? Hablamos de familias, por ejemplo, desalojadas, a familias que no tienen un ingreso, pero que tienen también derecho a tener una casa. ¿Qué pasa con ellas? Es decir, ¿no debería ser el Estado quien tenga que trabajar cuantitativamente por ellas y también accederles más allá del ingreso que perciben? Obviamente, no estamos dejando de lado todas las responsabilidades que, mira, en El Salvador solo existen 2 categorías, público y privado. Fundasal, por ejemplo, que es una ONG con 50 años de experiencia y de trabajo con las comunidades y atacando el déficit cuantitativo, es privada, pues. Entonces no estamos hablando de Casalco. Cuando hablamos de privado no estamos hablando de la gran empresa. Estamos hablando de sectores que pueden ser ONGs que atienden también este problema, con el apoyo irrestricto del gobierno. Hay diferentes métodos y todos lo estamos buscando, y en la ley que se está discutiendo con este grupo gestor, porque están incluidos para que opinen, está Casalco, CONAP, buscándole realmente las alternativas viables a un problema que es estructural en el país, desde la tenencia de la tierra, desde donde se originaron los grandes capitales en el país, apropiándose de tierras que no eran de ellos y que ninguno tiene título de propiedad. Entonces, tenemos que resolver cosas que mucha gente espera que en 6 años resolvamos problemas de 200. Entonces, nosotros estamos haciendo lo mejor y hay cosas que nadie dice. Fíjate, por ejemplo, hemos sido sujetos de un reconocimiento internacional en el cual nos califican por los avances en la política nacional de vivienda. El Emirato de Dubái, con ONU Habitat, selecciona a El Salvador como la mejor práctica en formulación de políticas públicas, especialmente en vivienda de asentamientos humanos. El presidente lo quiere lanzar a su debido nivel, pero no es un logro del viceministerio en sí mismo. El viceministerio fue el impulsor, el grupo gestor, porque aquí es la sociedad entera la que tiene que resolver. No es papá gobierno. Eso nos tenemos que ir quedando un poco de lado. Nosotros subsidiariamente debemos de apoyar, debemos de impulsar, pero es un problema de la sociedad y entonces la sociedad tiene que buscar formas de resolverlo
con la guía del viceministerio. Perfecto. Entiendo entonces, y tal como usted lo ha declarado, no solo es responsabilidad del Estado, sino de otros sectores involucrados del sector privado, ha dicho ONGs y empresa privada, específicamente Casalco, que es el sector construcción. Entiendo que con la política que ustedes impulsan, atendiendo específicamente a asentamientos urbanos precarios, hay alrededor de 5.470 familias a nivel nacional que con proyectos que están en ejecución en estos momentos se están viendo beneficiadas. Exacto. Yo quiero saber algo, viceministro. ¿Estas familias cuánto representan de lo que ustedes como viceministerio han mapeado que son familias que necesitan mejorar su situación de vivienda en el país? Menos del 5%. Nosotros tenemos un censo que, así como el caso del Espino, con otras connotaciones, pero tenemos como Santa Carlota en Apopa, el Edén en Santana, tenemos 2.550 comunidades en ese mismo nivel en todo el país. Entonces, el problema que se ha venido acumulando en los años es grave, pero no nos amilana, es más, nos exhorta a ser más creativos, más beligerantes, si se vale la palabra, para buscar una solución integral, integradora, donde la sociedad participe de forma conjunta. Esto es el grupo gestor. Esa solución, digamos, que ustedes están visualizando para los próximos años, es ese grupo multiactor. Esa ha sido, digamos, la piedra donde se apoya la palanca. No es único. Podemos crear otros grupos, porque el problema es tan complejo que no solamente un grupo gestor. El grupo gestor ha sido una maravilla. No los puedo legitimar porque realmente se han puesto las pilas. Lo coordina 6 meses una institución, empezó siendo Hábitat para la Humanidad, con Jorge Molina, continuó Asia con el arquitecto Peña y hoy lo tiene la UCA con Carlos Ferrufino. Entonces se han venido organizando de una forma tal que es un ejemplo a nivel mundial de cómo el gobierno puede propiciar el volcamiento de la sociedad civil, la academia y los gremios en políticas públicas que antes se hacían verticalmente, ahora se hacen consensuadamente. ¿Toma más tiempo? Sí, pero son mejores. Perfecto. Roberto Goches, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, para nosotros era importante tenerlo en este espacio de entrevista y poder conocer algunas de las reacciones del gobierno, específicamente con este caso de las 86 familias, pero también hablar del tema de fondo, que es el déficit habitacional. Usted ya ha dado algunos aportes, quiero agradecerle el tiempo. Saúl, siempre un placer estar con ustedes. La verdad que aquí me siento muy cómodo, en casa. Gracias. Excelente, viceministro. También a ustedes que nos han acompañado durante la entrevista. Les recuerdo que la pueden ver en repetición esta noche a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. Tenemos más noticias, hacemos una pausa.